Vamos a apoyar lo que ya hemos avanzado en el tema del personaje. Los personajes viven una historia, sufren cambios, sufren una metamorfosis. Si no hubiera cambio, no hay historia. Ahora, esta historia puede ser partir de una situación negativa hacia una positiva y terminar en una negativa, o puede partir de una positiva, pasar por una situación negativa y terminar en otra positiva, o las combinaciones de ambas. Pero lo importante es que logremos captar que hay un cambio en el personaje. ¿Por qué es importante esto? Porque desde la dirección de arte nosotros vamos a tener que poder visualizar, poder sentir, poder enfatizar los estados anteriores, los estados posteriores y también los estados de transición. Ahora, el personaje o los personajes, porque también hay que tener en cuenta que una historia puede ser coral, puede haber varios, ¿no es cierto? Personajes que lleven adelante la historia. Pero, digamos en general, los personajes no están solos. Y para nosotros es importante, desde la dirección de arte, poder verlos bajo tres miradas. Uno, bueno, ellos mismos, ¿no es cierto?, con sus características personales, el entorno o los entornos en los cuales se mueve, que pueden ser interiores, exteriores, pero hay un entorno, ¿no es cierto? Nunca está en un espacio eh, inexistente, en la nada, ¿no? Siempre tiene un entorno y el entorno está permanentemente significando. Pero además hay objetos dentro de ese entorno, objetos con los cuales el personaje interactúa. Y la historia, ¿no es cierto?, está permanentemente avanzando en estas tres dimensiones. El personaje interactuando con los objetos, el personaje interactuando con el entorno conteniendo a los objetos provocando la historia. No existe el personaje único, o sea, aunque la historia tenga un solo personaje, ese personaje no es único, porque él a su vez tiene diferentes roles. El personaje tiene una dimensión personal, sus características, ¿no es cierto? Incluso físicas, psicológicas, ¿no? Físicas, eh, podría ser la edad que tiene, podría ser las características de su pelo, de su cara, de su cuerpo, psicológicas, si es nervioso, si es relajado. Todo eso se manifiesta en cosas concretas. O sea, yo tengo que tener claro eso para ver cómo lo plasmo visualmente sin necesidad de tener que recurrir a un texto. Existe una dimensión relacional, o sea, la relación que este personaje tiene con otros, ¿no es cierto? Con su padre, con su madre, compañeros de trabajo, su pareja, sus hijos, ¿no? Tiene una dimensión relacional. Y tiene una dimensión laboral. Eh, este personaje vive de algo, se dedica a eso. Es más, a veces las tramas tienen más que ver con lo laboral que con lo relacional, ¿no es cierto? Un espía, un detective, un policía, un ladrón, un estafador, ¿no? Se mueven en este ámbito. Nunca dejan de lado las otras, pero siempre hay un foco. Entonces, si tenemos los roles personales, relacionales y laborales, a su vez, dentro de cada uno de ellos podemos hacer desgloses, ¿no es cierto? La persona puede tener un proceso en su físico, puede tener un proceso en su psiquis, puede tener un proceso en las relaciones que tiene con las diferentes personas, puede tener un proceso a nivel laboral. Por ejemplo, en la película que veníamos analizando, uno ve claramente la relación del protagonista principal con su padre, ¿no es cierto? Que lo admira.
¿no? Y él a su vez le enseña cosas que tienen que ver con su proceso de estafador. Tiene una relación con su mamá, una decepción, y también un querer reencontrarla. De hecho, en la película él termina siendo atrapado en Francia, en el pueblo del cual venía su madre, ¿no? Con las mujeres y con su perseguidor. Ahora, si uno podría enumerar más, pero si uno dijera, bueno, ¿por dónde pasa la historia principal de la película? Pasa en su relación con el perseguidor. Él huye y alguien lo persigue. Las otras relaciones, los otros roles están ahí permanentemente dando vueltas, pero hay uno que es principal. Por ejemplo, su padre, ¿no es cierto? En esta escena, su padre lo despierta y le trae desayuno, le da de comer. En esta escena, él lo invita a comer a su padre en un lugar lujoso y con un uniforme de piloto, ¿no? Acá hay una historia. Hay esta historia con la madre, ¿no es cierto? Aquí baila con la madre en Navidad, ¿no es cierto? En la casa que tenían, así más bien lujosa, espaciosa. Y aquí su madre trata de algún modo de sobornarlo para que no le cuente a su padre que estaba con otro hombre, ¿no es cierto? Y le pasa dinero. Y aquí se ve el rechazo de él. Con las mujeres, ¿no es cierto? Con azafatas, con ejecutivas de banco, para sacarles información de cómo se puede descifrar la información que hay en un cheque, ¿no es cierto? Y con el perseguidor, ¿no es cierto? Acá tenemos la situación antes que lo atrape y aquí cuando ya lo atrapó. Y están conversando, nosotros vemos en el cuadro al perseguidor, lo vemos en el espejo. Y además, el director le agrega otra complejidad, ¿no es cierto? Porque tenemos la historia del tiempo, la película parte en el futuro, por así decirlo, o en el presente, y viaja hacia el pasado. Entonces tenemos dos grandes arcos. Tenemos el arco de cómo él llega a ser impostor y cómo es atrapado y termina finalmente colaborando con el perseguidor en atrapar a otros estafadores. Entonces tenemos estos dos arcos. Y estos dos arcos, a través del montaje, ¿no es cierto?, a lo largo de la película los va combinando. Entonces nosotros vamos permanentemente mezclando estos dos tiempos y la pregunta es, ¿cómo nos vamos dando cuenta? El director nos va aclarando cada corte. Nosotros nos vamos dando cuenta justamente también por la dirección de arte, porque entendemos que cuando él está con uniforme de piloto, está en esta historia. Cuando él está con pelo largo y con cadenas, está en esta historia. Cuando él está haciendo de médico, está aquí. Cuando él está analizando cheques falsificados con otros policías, está aquí. Entonces, nosotros rápidamente, a través de la dirección de arte, nos vamos metiendo en los dos mundos. Entonces, el director se preocupa primero de que entendamos estos dos para después empezar a combinarlos en la puesta en escena y en el montaje. Así que con esto, de algún modo, enriquecemos nuestra mirada sobre el personaje y cómo el personaje puede ser construido desde la dirección de arte.